Michael Olise está en el centro de una de las grandes noticias del mercado y el Real Madrid estaría dispuesto a preparar una operación de 170 millones de euros para intentar convertir al francés en el próximo gran golpe de Florentino Pérez. Soy Nilsson y hoy en El Madridista vamos a analizar una de esas noticias que hacen que todo el madridismo levante la mirada, porque cuando aparece el nombre de una futura estrella mundial relacionado con el escudo blanco, no hablamos simplemente de un fichaje, hablamos de una posible nueva página en la historia del club más grande del mundo. Hay jugadores que llegan para completar una plantilla. Hay jugadores que llegan para solucionar una necesidad. Y después están esos futbolistas que generan una pregunta diferente. ¿Estamos delante del próximo gran rostro del fútbol mundial? Ese es el debate que aparece ahora alrededor de Michael Olise. Porque el Real Madrid no suele moverse en el mercado solamente pensando en el presente. La grandeza de este club siempre ha estado relacionada con la capacidad de mirar hacia adelante, de identificar a los jugadores que pueden marcar una época y de adelantarse al resto de los grandes equipos europeos. Esa ha sido una de las grandes características de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid entendió hace muchos años que el fútbol moderno no solamente se gana con títulos. También se gana construyendo una estructura deportiva capaz de mantenerse en la cima durante generaciones. Por eso llegaron jugadores como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos, Jude Bellingham o Kylian Mbappé. Todos ellos tenían algo en común. No eran simplemente buenos jugadores. Eran futbolistas capaces de cambiar la dimensión del club. Y ahora aparece el nombre de Michael Olise. Un jugador que representa exactamente ese perfil que el Real Madrid suele buscar. Juventud, talento, personalidad, proyección mundial. Y una capacidad técnica que lo convierte en uno de los futbolistas ofensivos más interesantes del panorama europeo. Pero antes de hablar de los millones, debemos hablar del jugador. Porque en el fútbol muchas veces se comete un error. Se habla primero del precio y después del futbolista. En el Real Madrid debe ser al contrario. Primero hay que preguntarse, ¿qué tipo de jugador es Michael Olise? ¿Por qué un club como el Real Madrid estaría dispuesto a valorar una inversión tan importante? La respuesta está en sus características. Olise es un extremo diferente. No es solamente un jugador de velocidad. No es solamente un futbolista que busca ganar duelos individuales. Tiene algo que cada vez es más difícil encontrar en el fútbol actual. Capacidad para pensar. Tiene pausa. Tiene visión. Tiene una zurda capaz de crear situaciones que otros jugadores ni siquiera imaginan. Es un futbolista que puede recibir abierto y generar peligro. Pero también puede moverse hacia zonas interiores y convertirse en un creador de juego. Y esa característica es especialmente interesante para un equipo como el Real Madrid. Porque el fútbol actual exige jugadores que no estén limitados a una sola función. Los grandes equipos necesitan futbolistas capaces de interpretar diferentes momentos del partido. Un extremo que solamente corre puede ser neutralizado. Un extremo que solamente regatea puede volverse previsible. Pero un jugador que sabe cuándo acelerar, cuándo asociarse, cuándo aparecer entre líneas y cuándo crear una ocasión para un compañero tiene un valor enorme. Ese es uno de los grandes atractivos de Olise. Su inteligencia futbolística. Y cuando hablamos del Real Madrid, esto es fundamental. Porque jugar en el Santiago Bernabéu no es solamente cuestión de talento. Aquí han pasado muchos jugadores con calidad extraordinaria. Pero no todos pudieron soportar la presión. La camiseta blanca exige personalidad. Exige aparecer cuando todo el mundo está mirando. Exige responder en las grandes noches. Y por eso el club analiza mucho más que números. Analiza carácter. Analiza mentalidad. Analiza si un futbolista tiene la capacidad de convivir con una exigencia donde ganar no es una celebración ocasional, sino una obligación permanente. En ese sentido, Olise representa una apuesta muy interesante. Porque todavía tiene margen de crecimiento. No estamos hablando de un jugador que ya llegó a su límite. Estamos hablando de un futbolista que puede convertirse en algo todavía mayor. Y ahí aparece la figura de Florentino Pérez. Porque una de las grandes virtudes del presidente madridista ha sido entender el momento exacto para realizar una inversión importante. El Real Madrid no busca únicamente comprar jugadores. Busca comprar futuro. Cuando el club paga una cifra elevada por un futbolista joven, la intención no es solamente ganar partidos mañana. La intención es tener una pieza fundamental durante muchos años. Y esa es la razón por la que una operación de 170 millones, aunque parezca una locura para muchos aficionados, debe analizarse desde una perspectiva diferente. El mercado actual ha cambiado completamente. Los jugadores diferenciales tienen precios que hace una década parecían imposibles. Pero hoy la realidad es otra.
Los grandes talentos cuestan más porque todos los grandes clubes buscan lo mismo. Encontrar al próximo jugador capaz de decidir finales. Encontrar al futbolista que marque diferencias en las noches de Liga de Campeones. Encontrar a esa estrella que represente una generación. La pregunta no es solamente cuánto cuesta Michael Olise. La verdadera pregunta es: ¿cuánto costaría encontrar otro Michael Olise dentro de 2 años si explota definitivamente? Porque esa es la lógica que muchas veces utiliza el Real Madrid. Llegar antes. Apostar antes. Convencer antes. Sin embargo, madridistas, una operación de este tamaño también obliga a hacerse preguntas importantes. Porque el Real Madrid no está construyendo desde cero. El club ya tiene una de las plantillas ofensivas más impresionantes del mundo. Tiene jugadores de enorme nivel. Tiene futbolistas llamados a dominar Europa durante los próximos años. Por eso, fichar a Olise no sería simplemente añadir talento. Sería tomar una decisión estratégica. Sería decidir cómo quiere jugar el Real Madrid del futuro. Y esa será una de las grandes claves de este posible movimiento. Porque fichar una estrella es relativamente sencillo cuando tienes recursos. Lo realmente complicado es conseguir que todas las estrellas funcionen juntas. Y ahí es donde entra la visión de Mourinho. Porque el entrenador tendrá que encontrar el equilibrio perfecto entre talento ofensivo, sacrificio defensivo y funcionamiento colectivo. Un equipo campeón no solamente necesita nombres. Necesita una idea. Necesita una identidad. Necesita jugadores capaces de entender que el escudo está por encima de cualquier individualidad. Y Michael Olise, si finalmente llega al Real Madrid, tendrá que aceptar precisamente eso. Que aquí nadie juega solo para sí mismo. Aquí todos juegan para la historia del club. Y esa es la primera gran reflexión que deja esta noticia. Porque Michael Olise puede ser un fichaje espectacular. Puede convertirse en una nueva estrella del Bernabéu. Puede ser otro gran acierto de Florentino Pérez. Pero el verdadero desafío no será solamente traerlo. El verdadero desafío será construir un equipo donde su talento pueda convertirse en títulos. Michael Olise representa ese tipo de fichajes que ilusionan al madridismo porque no solamente hablan del presente, hablan del futuro. Pero precisamente por eso, una operación de 170 millones de euros debe analizarse con máxima exigencia. Porque en el Real Madrid no basta con fichar al mejor talento disponible. Hay que entender si ese talento encaja en la estructura del equipo, en la filosofía del club y en la idea futbolística que Mourinho quiere construir. Y aquí aparece uno de los grandes debates alrededor de esta posible llegada. ¿Necesita realmente el Real Madrid a Michael Olise? La respuesta más sencilla sería decir que cualquier equipo del mundo necesita un jugador de este nivel. Pero el Real Madrid no es cualquier equipo. El Real Madrid tiene una responsabilidad diferente. Cuando un club tiene problemas, busca soluciones. Cuando un club tiene una plantilla extraordinaria, debe buscar evolución. Y esa diferencia es enorme. Porque el ataque madridista ya cuenta con futbolistas capaces de cambiar partidos. No estamos hablando de un equipo que necesita desesperadamente un jugador ofensivo. Estamos hablando de un conjunto que ya tiene talento de clase mundial. Por eso la llegada de Olise tendría que entenderse desde otra perspectiva. No como una necesidad, sino como una oportunidad histórica. Una oportunidad de incorporar a un jugador que podría convertirse en una referencia mundial durante los próximos años. Y ahí es donde entra nuevamente la mentalidad de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid